Compañeros, muy buenos días para cada uno de ustedes. La verdad es un gusto estar con ustedes nuevamente en el curso de Comunicación 2. El poderles saludar a través de este medio me alegra mucho porque sabemos que gracias a Dios contamos con salud y bienestar, que es lo principal para cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio con la clase. Para ello les voy a pedir de favor desactivar su micrófono. Únicamente los vamos a activar cuando ya ustedes quieran opinar en la clase. Voy a compartir la cámara con ustedes para darles a conocer algunas presentaciones y luego iniciar. El tema del cual hablaremos este día es del análisis sintáctico. El análisis sintáctico es un procedimiento determinista que mediante un conjunto fijo de reglas permite establecer y asignar una interpretación sintáctica en dicha oración. Continuamos, si se dan cuenta, con la construcción de oraciones para que así podamos tener una redacción muy bien fluida. Dice que, sin embargo, la propia existencia de oraciones ambiguas reflejan que no es posible establecer la estructura sintáctica sin aludir a factores de significado que no son extrasintácticos. Además, el análisis sintáctico dependerá de la escuela lingüística, el paradigma del investigador. En lingüística teórica, el análisis sintáctico sirve para ver qué predicciones hace cada tipo de análisis sintáctico posible. Cuando hablamos del análisis sintáctico, compañeros, nos referimos a que toda oración que nosotros redactemos debe ir en orden. Cuando hablamos en orden, nosotros sabemos que inicia con un sujeto, con un predicado, ¿con qué más? Con un verbo, y que todos deben de llevar un orden lógico. De lo contrario, la oración daría a entender otra cosa, ¿verdad? No a lo que nosotros nos queremos referir. Recordemos que el orden de una palabra va a cambiar el mensaje que queramos dar. ¿Sí? Acá cuando nos referimos al análisis sintáctico escolar, le voy a pedir de favor al profe Julio que participe dándole lectura acá y luego pues se los estaremos socializando. ¿Ya, licenciada? Sí, por favor. Análisis sintáctico escolar. El análisis sintáctico escolar forma parte de un intento didáctico de enseñar gramática y mejorar el conocimiento metalingüístico de una lengua en los estudiantes. La experiencia demuestra que en los niveles más primitivos y fundamentales de instrucción básica, los alumnos se encuentran más cómodos analizando a partir de unidades pequeñas, palabras, para agruparlas. Luego en más grandes sintagmas, también llamados ahora más didácticamente grupos, por la nueva gramática de la Real Academia Española 2011. Palabras son las que carecen de significado léxico. Por ejemplo, son palabras gramaticales, preposiciones a, para, por, sobre, bajo, cabe, de, entre. Conjunciones y, o, ni, pero, más, que. Artículos, el, la, los, las, un, una, unos, unas. Pronombres, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Y gracias, profe Julio, por su participación. Acá nosotros nos damos cuenta que una palabra no tiene un significado completo, ¿verdad? No tiene un significado léxico, ¿verdad?
Si nosotros decimos bajo, nos quedamos pensando, pero ¿bajo de qué? ¿O por qué? Al contrario, si dijera bajo este cielo azul, ya tiene un significado. Si decimos sobre, no sabemos si nos referimos sobre algo o sobre un sobre de Manila o un sobre para resguardar algo. Pero si nosotros decimos sobre la mesa, esta oración ya tiene un significado, ¿verdad? Igual acá, pero cuando nosotros decimos esa palabra, esta es una conjugación, decimos pero, no sabemos, porque ahí sí ya entra confusión, ¿verdad? Ambigüedad, no sé a qué se refiere, pero a veces nosotros estamos platicando con determinada persona y decimos, pero si decimos, pero si tengo tiempo llegaré, esa es una oración que tiene un significado. Así es, compañeros, de que les felicito el estar en esta clase porque el saber redactar las oraciones nos ayudará en muchas partes de la redacción cuando nosotros estemos ya en un texto definido. Si alguien tiene alguna opinión antes de continuar en las 2 diapositivas que hemos visto y si no, continuamos con la tercera. ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Hablaremos también de lo que es sintaxis. Alguien que pueda acá en la lectura, recordemos que en comunicación y lenguaje hay bastante participación en cuanto a redacción y lectura. Señor Sintaxis. ¿Perdón? ¿Continúa, licenciada? Sí, por favor, gracias. La sintaxis es una rama de la gramática que estudia los principios de ordenamiento, combinación de las palabras y de los conjuntos que estás formando dentro de la oración, llamados sintagmas. A su vez, los sintagmas están dotados de un sentido específico y una función dentro de ella. Las palabras no operan de manera individual y aislada, sino en una cadena o ristra, unas antes que otras, ya que su significado propio pueden alterarse del lugar que ocupen en la oración. La sintaxis establece el orden en que debe de ir el sujeto, verbo y predicado en una oración. Esto para poder entender lo que ahí se dice. Ejemplo de sintaxis. Resfriado me habría la lluvia mojado con me si hubiera. No se entiende ya que las palabras se encuentran en desorden. La sintaxis correcta de una oración es: si me hubiera mojado con la lluvia, me habría resfriado. En la siguiente oración, pobre Juan perdió a su perro. La sintaxis nos dice que la parte del enunciado que dice perdió a su perro indica que la palabra pobre en este contexto no se refiere a falta de riquezas, sino a un estado emocional que tiene Juan causado por la pérdida de su perro. Pero si dijera Juan pobre perdió a su Pedro, ¿a qué contexto se refiere? Gracias, señor. Bueno, hablaremos del primer ejemplo. En el primer ejemplo, ustedes pueden observar una oración totalmente desordenada, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿De quién estamos hablando? La lluvia. Entonces, acá en esta oración desordenada, ustedes de repente en algún lugar, cuando van en carretera, se han encontrado con algunos rótulos. Y al leer el rótulo, ustedes rápido observan el error. Ustedes también han visto de repente en algunas tiendas
los rótulos o mensajitos que colocan, como el famoso se venden puros kites. Y algunas personas colocan así sus rótulos, ¿verdad? ¿Qué significado le encuentran a ustedes a un rótulo que diga se venden puros kites? ¿Han visto esos rótulos de repente ustedes? Sí, licenciada. ¿Verdad? Y cuando nosotros nos quedamos viendo, no tiene ningún mensaje lógico. Yo diría que ahí se venden puros kites, ¿verdad? Puros kites. Pero si dijera, se venden puros y kites, esta ya le daría un significado como más seca. exacto, como al principio estábamos viendo que una palabra puede darle sentido diferente al mensaje que nosotros queremos llevar. ¿Alguien de ustedes ha visto otro rótulo mal redactado? ¿Me puede apoyar para ir dando ejemplos? ¿Sí? Se venden helados de banano, leche y abajo leña. Se venden helados de banano, leche, De leña. leche y leña. Leche, leña. Ahí nos quedamos ya con la duda, ¿verdad? Ahí ya hay ambigüedad. Nosotros estamos viendo o leyendo que esta oración no tiene un significado lógico, ¿verdad? Y así. No es lo mismo decir café con leche que leche con café, ¿verdad? No es lo mismo, nos va a cambiar totalmente el significado. Si yo digo, quiero café con leche, ¿qué me daría? Más café, menos leche. Pero si yo digo, quiero leche con café, a mi taza de leche le van a echar un poquito de café, ¿verdad? Entonces nosotros para poder redactar una oración, incluso al momento de hablar, debemos de analizar el término o lugar que le daremos a las palabras, ¿sí? En la segunda oración hablamos de Juan, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver el sujeto, ¿quién es? Juan. Y nos dice, pobre Juan perdió a su perro. Cuando digo pobre Juan perdió a su perro, me estoy refiriendo en el estado de ánimo que Juan tiene en ese momento por el hecho de haber perdido a su perro. Pero si lo redactamos de manera diferente, por ejemplo, si digo Juan pobre perdió a su perro, ¿a qué contexto me refiero? Que además de ser tan pobre económicamente, Juan todavía perdió su perro. Imagínense, entonces estamos dando una redacción totalmente diferente. Cuando vamos en la cartera, miramos algunos rótulos, les mencionaba, y un licenciado que viajaba para Esquipulas, en una ocasión vio un rótulo que decía, se venden tamales huehuechos. Y él vino con esa su frase y desde que entró, buenos días, Esquipulas. Todos los estudiantes sentaditos, más buenos días, se venden tamales huehuechos. Y nos quedamos así, ¿verdad? Yo vengo hablándoles de gramática y ese es el rótulo que yo me encontré en el camino ahorita. Y miren cómo me dijeron. Y nos empezamos a reír. Y ustedes saben, en algunos departamentos, la palabra huehuecho es un chompipe, ¿sí? Y que nosotros también lo que le llamamos pavo. Pero en algunos departamentos, usted llega y dice, mire, disculpe, no, ¿me puede vender un pavo o me puede vender un chompipe? Y le fíjese que no los conozco. Pero si usted llega y pregunta por un huehuecho, corriendo van a ir y le van a mostrar el chompipe o el pavo que usted anda buscando. Entonces, en algunos departamentos también
los nombres de los animales los conocen con, o ellos pues les tienen otro nombre ya que es su propio contexto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la redacción. Así es que, si no hay alguna duda más en lo que es la sintaxis, ustedes me dirán, o algún ejemplo que me quieran dar, me gustaría que participen, solo pongan ahí la manito, se les da la participación y luego podemos continuar. Si no está, pues no tiene un causante. ¿Para qué sirve la sintaxis? Compañeros, ¿para qué sirve la sintaxis? Ahora sí. Profe Omar, ¿para qué sirve la sintaxis? Acá está el mensaje. ¿Puede, por favor, darle lectura? Sí. La sintaxis tiene una importancia central en la gramática, pues nos enseña los órdenes posibles del lenguaje, es decir, señala las combinaciones permitidas y no permitidas de palabras para obtener significados reconocibles. Un buen dominio de la sintaxis no solo nos permite distinguir las formulaciones aceptables de las inaceptables, sino al mismo tiempo variar el modo en que construimos nuestras oraciones, pudiendo así sacar mejor provecho de los límites del idioma en cuanto a creatividad, elocuencia y poesía. Gracias, profe Omar. Bueno, entonces podemos decir que las personas que tienen esa gran creatividad para redactar, ¿sí? Y también quienes se dedican a la conformación de grandes poesías, es porque antes de tienen una buena sintaxis, ¿verdad? Esa elocuencia para poder colocar cada una de sus palabras en la conformación de oraciones y de hecho en la redacción de los textos. Hemos visto oraciones muy bien formadas, por ejemplo, también en los poemas. Esos poemas que da gusto escuchar cuando las personas los escriben y de hecho, si están bien escritos, el lector les va a dar esa elocuencia, esa creatividad al momento de presentarlos. Vamos a tener un ejercicio más adelantito sobre lo que estamos hablando. Así es de que la sintaxis es la cual nos sirve para la conformación de una redacción creativa y elocuente. Venimos en todo el proceso del curso hablando sobre sujetos, sobre predicado, sobre el verbo. ¿Por qué? Porque son las partes de la oración y debemos de conocer el lugar en el cual van colocadas. Acá tenemos, por ejemplo, el sujeto. Es el elemento de la oración que indica quién lleva a cabo la acción. Ejemplo, hablábamos de Juan pobre perdió a su perro. Yo les decía, el sujeto es. ¿Quién era el sujeto en esa oración anterior? Juan. Juan, muy bien. Aquí Juan. hablamos sobre la obra aún no fue terminada por los obreros extranjeros. ¿De quién estoy hablando? De los obreros. ¿De los obreros? No, no estoy hablando de los obreros. La obra. La obra. La obra. Fue terminada por los obreros extranjeros. Acá está en diferente lugar el sujeto, porque ustedes saben que estoy hablando de la obra, ¿verdad? Y el predicado, hablaremos del predicado, es como llamamos al sintagma verbal, o sea, a todo aquello que no es el sujeto,
ni el verbo, y que vendría a hacer todo lo que dice el sujeto. Por ejemplo, La acción ¿cuál sería esencial. el predicado de dicha oración? Aún no fue terminada por los obreros extranjeros. Aún no fue terminada por los obreros. Ese es el predicado. ¿Y el verbo cuál es? Recordemos que el verbo es todo aquello que da acción. Por ejemplo, les mencionaba correr, cantar, gritar. Entonces, acá el verbo sería terminar. ¿Sí? Hablaremos un poco de la sintaxis y la semántica. Acá, si alguien nos apoya, por favor, se lo agradezco. El tiempo, pues, ya está avisando, pero igual continuemos, compañeros. Sintaxis y semántica. Señor Jessica Alarcón. Sintaxis y semántica. Si la sintaxis es el estudio del orden dentro de la gramática, entonces la semántica es el estudio del significado. Esto es aquellos referentes que asociamos con cada palabra, los cuales, lejos de ser únicos y fijos, operan en realidad como una nube, es decir, un conjunto de asociaciones posibles de las que se debe escoger una sola. De ello podemos darnos cuenta si buscamos en el diccionario el significado de una palabra y notamos que habrá unos más centrales, es decir, más próximos al sentido propio de la palabra, pero que habrá otros más alejados, es decir, más figurados, metafóricos o remotos. Por ejemplo, tomado el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, existen muchos significados semejantes, pero solo uno puede usarse por vez. De modo que al usar la lengua nos vemos obligados a elegir cada significado, así como colocarlo, sintaxis. Gracias. Bueno, recordemos que sintaxis y semántica van de la mano, ¿verdad? Y que nosotros debemos de estar pendientes en el diccionario. Al escuchar una palabra que desconozcamos, debemos buscarla. Porque nosotros escuchamos que algunas personas dicen palabras que desconocemos el significado. Por ejemplo, han visto un taximoto que ronda las calles de Esquipulas y dice la poporocha. ¿Ustedes saben qué significa la poporocha? No. Gorda y repleta. Entonces, cuando miro al taxi, bueno, digo, veré por qué el nombre de este taxi es poporocha y cabal, ¿verdad? Significa repleto, algo que va lleno, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el significado que le demos. Igual como el nombre que le demos a una persona, animal o cosa, ¿verdad? Porque si no sabemos el significado completo, es mejor investigarlo antes de darle un determinado nombre. Hablaremos sobre qué es la ambigüedad. Ambigüedad, compañeros, es todo aquello que no nos da un significado lógico a lo que estamos hablando, que tiende a confusión. Por ejemplo, acá dice que es la cualidad de ambiguo, es decir, es un término que expresa la cualidad de aquello que es susceptible y varias interpretaciones, todas ellas coherentes, lo que da lugar a la duda, la impresión o confusión, lo que ya les mencionaba. Por ejemplo, les daré acá a conocer, el artista logró captar en la fotografía la esencia de la familia real. Acá nos deja confusión. Si era una familia de la realeza o era una familia realista, ¿sí? Igual como si yo dijera, ahí cerca del mar estaba la vela. ¿Pero de qué vela me refiero? A una vela a las que nosotros le llamamos veladora o candela, o a la vela de un barco.
Entonces, hay muchas palabras que nosotros debemos de darle el orden para que tengan un significado correcto y no entremos a la ambigüedad. O también cuando nosotros nos dirigimos a un grupo de personas, debemos de ser bastante claros al momento de expresarnos. ¿Sí? ¿Algún comentario sobre lo que hemos estado socializando, compañeros, hasta el momento? Acá, No, licenciada. gracias. Acá también hay otros ejemplos de ambigüedad. Acá tenemos la primera, si nos hace favor alguien de ayudarnos. Acá donde dice que la ambigüedad también puede estar en el comportamiento o actitud que genera la imprecisión, duda o desconfianza. Si quieres lo hago yo, licenciada. Por favor. Ok. Dice, José repite constantemente que extraña a su esposa, pero no manifestó señales de alegría al saber que regresaría esta semana. En ese sentido, puede concluirse que la actitud de José refleja ambigüedad lingüística. Cuando la ambigüedad se produce en los actos de habla, gramaticalmente recibe el nombre de ambigüedad lingüística. Ese tipo de ambigüedad se da cuando una expresión, oración o frase puede interpretarse en más de un sentido. Tipos de ambigüedad lingüística. Ambigüedad estructural, producida por el orden o la estructura del discurso. Por ejemplo, se venden billeteras de piel de caballeros. Se venden billeteras de caballeros de piel. Caballeros se venden billeteras de piel, que sería la correcta. Gracias. Es lo que anteriormente les mencionaba, ¿verdad? Se venden puros caites. Cuando nosotros redactamos una oración y no le damos el orden a las palabras, van a dar un significado diferente. Ya el profe mencionaba ahí, se venden billeteras de piel de caballero. Ahí nosotros decimos, santo Dios, ¿cómo pudieron sacar una billetera de la piel de un caballero, verdad? O todos corriendo a comprarla porque recordemos cuál es la moda que ahora todos queremos andar igual, pero está mal redactada. Y esto nosotros lo miramos a diario en nuestro medio, en nuestro contexto, ¿verdad? Llegamos a una tienda y nos quedamos así como, ay, este rótulo, ¿será que lo puede cambiar? Y no es porque nosotros quizá queramos hacer sentir mal a las personas, perdón. Siempre hagamos nuestras críticas constructivas, ¿verdad? ¿Será que le puedo apoyar? Es que fíjese que su rótulo está mal escrito. Contribuyamos nosotros con las personas que de repente no han tenido la dicha de conocer bastante sobre lo que es la redacción, ¿verdad? Sobre el léxico que debemos de utilizar. Acá pues también encontramos otra oración. Aquí ya solo son ejemplos, si se dan cuenta. Acá está un ejemplo de ambigüedad léxica y dice, se encontraron en el banco de la avenida. Lo que anteriormente les mencionaba. Que no sabíamos si era una vela, una veladora o era una vela de un barco. Acá está uno de los ejemplos. Se encontraban en el banco de la avenida. Y claro, dice, era un banco, una agencia de un banco, una entidad financiera, o era un banco para sentarse. Pues ahí también entra confusión. También hay ejemplos de ambigüedad lingüística y entre ellos dice, Lourdes no quiere a su tía porque es muy envidiosa. Esa deja una ambigüedad lingüística. Ella lo puede decir así, nosotros lo desconocemos. También está otra oración acá y dice, el pez está listo para comer. ¿A qué se refiere, profe Castillo, cuando yo le digo que el pez está listo para comer? ¿Qué significado le encuentra usted a esta oración? Tal vez el pez
digamos, está vivo y que va a comer, ¿verdad? No es Va a como, comer y que va a comer su concentrado, lo que van a dar. Pero si estuviera redactada diferente, donde yo quiero escribir que me comeré el pez, ¿cómo la redactaría? sería,